Amigos, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de recibir a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Alcibiades Tavares. Él es diputado por San Pedro de Macorís, en representación del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Despierta RD. Sí, muchas gracias. Estamos aquí para servirle cualquier pregunta que consideren de lugar. Vamos a iniciar para ver cómo está la situación allá en su demarcación, cómo está la gente, la delincuencia, la etcétera. economía, que San Pedro de Macorís es una provincia pujante. Pujante, sí. Y desde 1920 allí era un centro cultural de nuestro país de referencia, Sí, de grandes sí. escritores, mucha gente que venía del extranjero a hacer comercio, pero Sí, sí. hoy en la actualidad... Una gran actividad, por eso le decían la París pequeña, la Sultana del Este, por su gran dinamismo económico, pero dista mucho de esos años a la actualidad ahora. San Pedro de Macorís, la provincia está huérfana, en cierto sentido, de atenciones, sobre todo de la parte gubernamental. Hay muchas necesidades en el aspecto de la salud, los hospitales están sin medicina, un desabasto enorme, las UNAT, las clínicas de atención primaria a veces no aparece ni una jeringuilla. Y tenemos, por ejemplo, municipios como Guayacán y Juan Dolio, que tiene un gran dinamismo, que hace unos años tenía un dinamismo en turismo, pero ahora se ha transferido a un turismo inmobiliario, porque ha crecido mucho las construcciones inmobiliarias. Y ahí lo que tenemos es una UNAT, no tenemos un hospital ahí en Juan Dolio y Guayacanes, una UNAT. Antes tenía Una que ir a la unidad para ambos cabecera. municipios. Para ambos, para el municipio, porque es Guayacanes, Sí. pero incluye a Juan Dolio también. Pero una zona de desarrollo. De porque hay mucho desarrollo, turismo. Y de turismo también. sí, con más de 20,000 habitantes, de turismo, que asisten mucha gente. Entonces la situación es caótica, una situación muy delicada. Entonces, fíjese, por ejemplo, en el presupuesto actual que está corriendo en este año 2025. ¿Al complementario usted se refiere? No, es al actual que está ahora mismo, con todo el presupuesto. San Pedro Macorís lo que tiene son 5,900 pesos, la inversión Por habitante. per cápita, sí, por habitante. 5,900 pesos, .53 centavos. Entonces, ¿para qué da eso? Y a veces usted escucha algunos funcionarios del gobierno y dirigentes del PRM decir, hablar, airear, amplificar las inversiones que se han hecho en San Pedro de Macorís. Y yo le pregunto a usted, ¿pero cuáles? Por ejemplo, inversiones que yo le he llamado como cosméticas. Una entrada ahí que ni siquiera llegó al puente Iguamo, que se quedó por mitad, el Museo de los Peloteros, una remodelación del malecón, bueno, obras que son importantes, pero no prioritarias. Decía hace unos días, bueno, hace unas semanas, un influencer que San Pedro de Macorís hiede, y la gente en redes sociales inmediatamente empezó a criticar y a cuestionar. Sin embargo, nos hemos podido percatar de que hay una situación con un hedor en la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay problemas con el tema de las aguas residuales? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay muchos problemas con las aguas residuales y también con las pluviales. Hay muchos problemas ahí, pero es falta de inversión. O sea, San Pedro de Macorís no tiene sistema de drenaje pluvial. Porque hay muchas inundaciones que se han producido. Tiene, pero es muy limitado, muy limitado. Por ejemplo, el hospital Jaime Oliver Pino, que era el hospital del Seguro Social anteriormente, que ahora que es un hospital provincial, porque el otro hospital, el Antonio Musa, es regional. Ahí cuando cae una llovizna, una llovizna, sí, es a la rodilla da el agua. Entonces hay que buscarle una solución a eso, porque no podemos estar haciendo obras, como yo le decía, pequeñas obras, le decía que esas obras que yo mencioné son importantes, ¿verdad? Pero no prioritarias.
por ejemplo, nosotros tenemos la zona sur de San Pedro de Macorís, que está Miramar, La Filipina, está Pedro Justo Carrión, Villa Municipal, Las Flores, San Antón. Ahí hay unos 17 barrios que tienen más de 60,000 habitantes. Pero no tienen agua. No tienen agua. Entonces, un acueducto ahí para satisfacer las necesidades de más de 60,000 personas es más importante de primer orden que hacer algunas obras que no tienen esa trascendencia, que son bien, porque, por ejemplo, un museo de los peloteros, para la cultura, para mantener el aspecto histórico de la provincia, pero no prioritario, porque lo prioritario es usted satisfacer las necesidades básicas y después de ahí, entonces usted va por escalón con otras necesidades. Honorable, a la hora de tomar acciones, se supone que no debería haber bandería política, tomar acciones para la ciudadanía en cuanto a las autoridades. En el caso de San Pedro de Macorís, ustedes, las autoridades municipales, legislativas, etcétera, ¿se han reunido alguna vez, han hecho algún esfuerzo en conjunto para tratar la situación de la demarcación? Sí, allá existe el Comité Provincial de Desarrollo, que funciona, que lo preside la honorable gobernadora, pero las acciones son muy tímidas hasta ahora. San Pedro de Macorís necesita inversiones. Por ejemplo, allá hay un gran desempleo, el índice de desempleo es bastante elevado. Entonces, tenemos, por ejemplo, el aspecto el aspecto agrícola, que tenemos el Ingenio Porvenir ahí, pero la zafra fue un desastre, no dio pie con bola, y los resultados están ahí, pírricos. Usted que puntualiza el tema del desempleo. Los jóvenes es una población muy importante y a veces se quejan de que no hay una política en nuestro país de primer empleo. Si usted tiene la estadística o un aproximado de cuántos jóvenes se encuentran desempleados en la provincia de San Pedro de Macorís, y qué oportunidades usted cree que deben darle las autoridades para evitar, por ejemplo, que con ese desempleo que hay, la gente vaya a delinquir. Sí, no tenemos el número exacto, pero es elevado y la gente migra de San Pedro, se va para Bávaro, se va fuera del país en busca de nuevos horizontes, porque es una situación difícil. Ahora mismo, por ejemplo, los apagones, que San Pedro de Macorís, una de las provincias que tiene instalaciones de energía eléctrica muy grande, bastante, muchas plantas que producen allá energía eléctrica. Sin embargo, está castigada la población. Allá hay apagones de 4, 5, 6 horas en el municipio cabecera, en Consuelo, en Ramón Santana, en San José Los Llanos, en Quisqueya, en Juan Dolio, Guayacán. 5 o 6 horas van ganando, diputado, porque hay demarcaciones que tienen 10 y 12 horas de apagones. Y el presidente dice que se van a acabar, que en los próximos meses van a aumentar la cantidad de kilovatios hora al país, en algunas plantas. Fíjate, este gobierno tiene muchas falencias, muchas debilidades en el accionar de las políticas públicas, pero en lo concerniente al sector eléctrico es un desastre, porque usted tomar, por ejemplo, las sedes de norte, de sur y de este, con pérdidas que estaban entre 475 a 500 millones de dólares cuando asumieron el gobierno en el 20. Y ahora esas pérdidas están en unos 1.750 millones de dólares. Y entonces, sin planificar, entonces cuando tienen el agua al cuello, como dice el pueblo popularmente, recurren a contratar plantas como las que han llevado a Asua, pero entonces
comprarla de 3 o 4 centavos de dólares, pagarla a 34, 38 centavos de dólares, muy por encima. Entonces, ahí te viene la factura cara, muy cara para la población, porque es otra cosa también. La población está siendo castigada con numerosos apagones, pero concomitantemente con esos apagones está también la factura eléctrica que ha aumentado de manera desmesurada. Diputado, en otro tema, a propósito de las violaciones que han salido a la luz pública en los últimos días, se reabre el debate sobre un proyecto de ley para establecer la castración química a los reincidentes en este tipo de delitos. Sin embargo, hay legisladores que dicen que como se contrapone con la Constitución, esto es inviable. ¿Qué le parece a usted? No, yo creo que se deben de tomar medidas, por ejemplo, ahora con el nuevo código penal que va a entrar en vigencia ya el próximo año, y que se le pongan castigos severos, pero no creemos que, por ejemplo, que la castración química o la pena de muerte, como han hablado otra gente, sea la solución. Se habla de la extirpación del miembro. No, porque entonces esa persona, usted lo va a tener en la sociedad, pero ¿cómo va a estar? Aunque cometió delitos graves, yo considero de que se debe darle, por ejemplo, podría ser penas mucho más altas. Por ejemplo, la pena ahora son de 30 años, pero pueden llegar hasta 60 años. Una pena mayor y que trate de educarlo para que en el futuro, si tiene tiempo, que se pueda reinsertar en la sociedad. No, pero si usted hace una castración química o la pena de muerte, entonces usted, ¿qué está contribuyendo? Porque entonces usted lo que va a tener es una persona ahí que puede ser un estorbo para la sociedad, porque va a tener trauma, y cuando obtenga su libertad y usted soltar esa persona ya llena de trauma y de problemas. Eso, pero estamos hablando de personas que llenan de traumas a inocentes, que en este caso son los niños, porque se habla puntualmente para reincidentes en abusos a niños, niñas y adolescentes. Y en este caso las víctimas son ellos que son los abusados. Sí, pero hay otros castigos que se le pueden imponer de trabajo fuerte en la calle y que se le trate de reeducar, porque yo soy de los que cree que todo el ser humano tiene derecho a cambiar. A veces hay gente que traen eso incluso en el subconsciente de ellos, pero todo ser humano tiene derecho a reivindicarse, a cambiar, y lo importante es lo que hay que insistir en cambiar la conducta a esa persona, que es una conducta nefasta, es una conducta que transgrede los principios, las normas de la sociedad, y yo creo mucho en eso. ¿De la República Dominicana cambia la conducta o salen peor de la cárcel? No, a veces salen peor, porque el problema es que no se ha hecho un sistema. Se comenzó la reforma penitenciaria. Sí, con Santana. El nuevo modelo de gestión penitenciaria. Pero eso se fue como desvaneciendo, y esa reforma penitenciaria no ha sido eficaz. Esa es parte de las reformas que impulsó el presidente de la República, Luis Abinader. Pero dista mucho de la realidad. La realidad es que, por ejemplo, usted va a La Victoria y es un desastre. A cualquier cárcel, la misma en San Pedro de Macorís o al 20 de Azo, las cárceles, el sistema penitenciario aquí es un desastre. Pero honorable, ¿puede la cárcel, una condena a la cárcel, regenerar a una persona con conducta sexual desviada? Porque es un punto que hay que ver, porque él puede pasar 10, 15, 20 años, 30 años en la cárcel, pero cuando salga, va a estar regenerado, porque recuerde que es un tema, ese asunto es un tema psicológico, ya lo han dicho expertos. Sí. Entonces, no es lo mismo quizá una persona, yo maté por una coyuntura específica. Entonces, en ese caso, o sea, puede que volvamos a tener en la calle, como pasó en Santo Domingo Este con el señor ese que mató al niño. O sea, él salió de la cárcel por un delito sexual y entonces sale y comete otro delito sexual, peor.
Bueno, ya eso ahí es la reincidencia. Por eso ahí yo estoy muy de acuerdo con el nuevo Código Penal, porque ahí está el cúmulo de pena. Antes teníamos, por ejemplo, una gente que tenía 10 delitos y una persona con un delito. Entonces le ponían el mismo castigo. Y eso no puede ser. Por eso yo estoy de acuerdo con el cúmulo de pena. Y les reitero, yo creo que todo ser humano puede reinvertirse, puede cambiar, tiene derecho a cambiar. Diputado, el tema haitiano, algo muy prioritario para la política de nuestro país, ya se decidió en el Consejo de Seguridad de la ONU enviar una nueva misión de seguridad haitiana, algo que aplaudió el presidente Luis Abinader, pero ahora hay un componente y es que en Estados Unidos no se renovó la legislación para apoyar la industria textil haitiana y mucha gente que tenía un empleo formal en ese país ahora va para la calle y se va a empeorar mucho más la situación. ¿Qué usted considera de esto? Bueno, yo abrigo la esperanza, como creo que todo buen dominicano, de que la ONU ahora juegue su papel, porque en otras ocasiones hemos visto que han llevado allá militares para tratar de resolver el problema y se han hecho planes concretos. En Haití, sin embargo, los resultados no han sido óptimos, han sido un desastre. Entonces, creo que ha faltado voluntad política, sobre todo lo concerniente a las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Francia, que son países que tienen de manera histórica y por su situación también geográfica y de poder económico, de haber resuelto ese problema de Haití. Porque nosotros no podemos estar con un vecino, con una sociedad tan convulsionada, llena de pandillas, que afecta a nuestro país. Y más aún que aquí tenemos miles y miles o millones de haitianos que tanto están aquí como pasan para allá, que hay un tráfico constante. Entonces, esa pandilla hay que eliminarla. En Haití hay que aplicar de manera rigurosa una fuerza multinacional, pero que sea capaz, no como fuerzas anteriormente, que lo que hicieron fue prácticamente un espejismo, un allante, como dice el pueblo popularmente, y de manera real no hicieron prácticamente nada. Pasando al plano político en estos últimos minutos de esta conversación, ya dejó la Fuerza del Pueblo de enamorarle a los dirigentes, al Partido de la Liberación Dominicana, porque Gustavo Sánchez decía que es una práctica desleal que se está poniendo en marcha por parte de la Fuerza del Pueblo y que entiende que no debería, sino que debería ser frente al gobierno, no en contra de la oposición misma. Fíjate, lo que pasa es, se está dando una situación, sobre todo con el líder de este país, que es Leonel Fernández. Ahora mismo líder de la Fuerza del Pueblo. No, sí, líder de la Fuerza del Pueblo y líder de este país. Se está dando una situación muy similar, muy parecida al 2003, 2004. Yo recuerdo que en el 2003, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, usted salía por la calle y la gente a todo pulmón decía, ¿qué es que tiene que venir Leonel? Tiene que venir Leonel otra vez. Y la gente está diciendo entonces, eso ahora. Eso ahora se está reeditando. Usted va a cualquier municipio, usted va a cualquier lugar, a campos y ciudades, y la gente es casi al unísono, que está pidiendo a Leonel Fernández para que se vuelva a la presidencia de la República. ¿Pero por qué lo pide? Porque el pueblo dominicano es un pueblo inteligente. Ellos saben de la expertise, la capacidad, la prudencia
que tiene Leonel Fernández para conducir los destinos de este país. Cuando Entonces, los PLDistas se están enamorando solos y se están yendo por su propia cuenta. es que la sociedad, no solamente los PLDistas, incluso hay muchos del PRM también que están llegando a la fuerza del pueblo y te lo dicen claramente. Aquí la única alternativa, la opción, la esperanza de este país es Leonel Fernández y te lo manifiestan la gente, porque la gente está desesperada con este gobierno que ha sido un fiasco en todo el aspecto. Mire, por ejemplo, en educación. Óigame, ahí vi que la ADP hizo un informe, óigame, que de la jornada escolar extendida, 182 escuelas la eliminaron. De 6,000 centros educativos solamente le ha llegado el kit de los uniformes. Mira, la gente se a 900. Entonces, la situación eléctrica, la situación de inseguridad, el desempleo, la falta de atención en los hospitales, oye, la inflación que está, óyeme, asfixiando a este pueblo. Sí, pero dice el expresidente Hipólito Mejía que cambien el discurso, que ya eso la gente lo sabe, que tengan más creatividad para atacar el gobierno. No, es que son los hechos que están ahí. A la gente se le olvidó que Leonel privatizó las empresas eléctricas estatales y otras. No, eso es algo desfasado, lo reiteran y lo reiteran los amigos del PRM y del gobierno, pero esas empresas cuando se fueron capitalizadas en el 97, Leonel, en ese entonces en el Partido de la Liberación Dominicana, tenía un solo senador, y el Congreso fue que aprobó esa ley, que tuvo algunos problemas, pero también tuvo también algunas luces, también porque, por ejemplo, ahí está EGI, que produce energía limpia y energía barata, y le ha dejado miles y miles de millones al fisco, al Estado dominicano. Pero ese discurso desgastado, ese discurso rancio, que lo reiteran mucho de los dirigentes del PRM, no tiene cabida. ¿Por qué? Ellos lo traían siempre a colación, y en el 2004 Leonel ganó casi con un 60%, después en el 2008 volvió y ganó. La conversación se va a extender mucho, diputado, pero le agradecemos con más de un 50%. su presencia aquí con nosotros en Despierta RD. No, muchas gracias. Hay temas que se nos quedaron, queremos abordarlos, sobre todo de la seguridad social, pero en otra ocasión. Así será. Muchas gracias a usted y al pueblo dominicano. La invitación abierta para regresar en cualquier momento a este escenario de Despierta RD. Muchas gracias. A ustedes gracias por despertar con nosotros cada mañana. Recuerden que tenemos una cita este viernes cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.